Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Señor. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, ¿por qué me has desamparado? Sí. Después de Getsemaní, después de aquella noche terrible de dolor y llanto, recordamos del Señor Jesucristo esta cuarta palabra en la cruz. Estamos en la temporada Clama a mí y yo te responderé. Es nuestra temporada, ya hemos revisado las oraciones que están en el Antiguo Testamento, algunas de ellas, por supuesto, no todas exactamente, porque tendríamos que revisar todos los salmos, y ya lo hemos hecho en Palabra y Café. Y cronológicamente hablando y en el orden de los libros de la Biblia, vamos en el Nuevo Testamento, por supuesto, en los 4 evangelios y Mateo. Revisamos ayer la parte de Lucas, que fue Getsemaní, para darle el toque diferente que le da Lucas, pero estamos en Mateo. Y aquí estamos entonces con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pronunciando estas palabras que son una cita del Salmo 22, un salmo de plegaria y súplica que también fue calificado como un salmo mesiánico. Un salmo mesiánico. Ahora, se ha dicho y se ha discutido mucho acerca de la explicación que merece de una manera puntual y exacta el significado y la aplicación de esta frase o de esta oración del Señor. Dicen que arameo, Ilai, Ilai, lama sabactani, es el Señor, Señor, oh Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si es una cita del Salmo 22, tendríamos que decir que la cita es completamente en hebreo, que el Señor lo podría hacer, no hay problema por eso. Algunos dicen que los nombres de Dios están en hebreo, pero el ¿por qué me has desamparado? Están en arameo, y algunos dicen que es al revés. No nos vamos a detener en el detalle del idioma, porque está clara la cita del Salmo 22. Ahora, significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gran explicación o el gran debate en torno a esta frase se da empezando por cómo es posible que Dios el Padre vaya a desamparar a nuestro Señor y realmente se vaya a ir de Él, cuando Él le dijo a los discípulos: miren, va a llegar el momento en que todos ustedes van a ser dispersados y me van a abandonar, pero no se preocupen por mí, que el Padre está conmigo. Además de esto, el Padre y yo somos uno. Estoy en las manos del Señor y Él está conmigo. Tú no me vas a desamparar, no me vas a abandonar. Y todas estas expresiones de la inmanencia del Señor, de nuestro Padre Celestial, es decir, de la manera como Dios está con su creación, con los suyos, y en este punto, pues con su Hijo Jesucristo, siendo con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, expresado al inicio de Mateo, en el tiempo de su bautismo. Entonces, claro está que durante todo el ministerio estaban juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando. ¿Y cómo es que entonces, en el momento de la crucifixión, en el momento de intenso dolor, el Padre se aleja? Algunos han dicho
No, porque es que en ese momento el Padre se alejó porque no podía con los pecados que estaban recayendo sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía que morir y pagar por los pecados. Entonces el Padre se aleja debido al pecado que está en los lomos de nuestro Señor. Listo. Son explicaciones. Eso tiene que ver del lado de nuestro Padre Celestial. Pero si lo vemos del lado de la humanidad, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conectar esta cuarta palabra con la oración en Getsemaní. Él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perfecto. El Señor Jesucristo en la humanidad estaba angustiado, sudaba gotas y eran tan gruesas que eran como de sangre que salían de su frente. Si pudiéramos ver, obviamente, si consideramos mejor los azotes, los golpes, las burlas, los escupitajos y todo el escarnio público que recibió el Señor Jesucristo, tenemos que decir que Él estaba sufriendo con el dolor humano. Sintió hambre, tuvo sueño, se cansó, quiso estar solo. El Señor demostró una y otra vez que era el Verbo encarnado, hecho carne y habitando entre nosotros. Entonces, nosotros no podemos sacar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo al final, en su muerte, en su momento de sufrimiento, sacar la humanidad de allí. No, tenemos que dejar la humanidad. Porque Él, como el Cordero de Dios, como un ser humano, como el Hijo del Hombre, estaba sufriendo. Y hay un comentario sobre el Salmo 22 que dice de la siguiente manera: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, nuestro Dios, dice: de este dolor no lo libró el Padre, porque Él debía pagar por los pecados de la humanidad. Todo el dolor del sufrimiento, que era el precio del pago del pecado nuestro, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sufrimiento que lo llevaría a la muerte para ser inmolado, siendo Cordero inocente por el pecado de toda la humanidad, implicaba un gran dolor y sufrimiento. Esto no es que yo estoy aquí aparentando porque yo soy Dios y no me duele nada, pero tengo que aparentar que me duele. No. El sufrimiento fue real, absolutamente real. Su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada. Entonces, siendo el sufrimiento real desde la humanidad del Señor, podemos entender la oración que Él hace, el clamor que Él hace. Muy probablemente, o no muy probablemente, es cierto, el Padre estaba con Él. El Padre estaba con Él. Realmente no lo había abandonado. Pero desde la perspectiva del Señor, en su humanidad, en su dolor, era tanto el dolor que estaba experimentando en ese momento que Él pudo decir: me siento solo, Señor. Porque estaba Él solo, pagando por los pecados nuestros. Solo, cargando inocentemente el pecado tuyo y mío, el pecado de toda la humanidad. Y eso pesa, mis amados. Un café por eso. En el momento de más intenso dolor, el Señor en su humanidad, hay los comentaristas que dicen que entró en un momento de
de confusión por el dolor que sentía. No vamos a entrar en detalles de todo lo que el Señor ha sufrido hasta ese momento. Ya está al final y sabemos todo lo que ha sufrido. Él dice, Señor, me siento solo. William Hendriksen, en su comentario, él dice, esto lo podemos entender con una figura. Y él aclara, la figura es limitada, es decir, no se aplica al 100% como para esclarecer el por qué me has desamparado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él dice, esta figura nos puede ayudar a tener una idea de lo que el Señor estaba experimentando y por qué dijo la frase o la oración que dijo. William Hendriksen dice, imaginemos unos padres que llevan a un niño de 4 o 5 años a la clínica o al hospital porque va a ser intervenido. Y él quirúrgicamente. Y él con todo el miedo entra allí acompañado de sus padres, pero sus padres lo entregan a los médicos y lo dejan en el quirófano. Y el niño entra al quirófano. Y en medio de la preparación, en medio de estar rodeado de gente extraña que él no conoce, sabe que sus padres están allí afuera, pero él está allí solo para ser intervenido quirúrgicamente. El frío del quirófano, la asepsia, el olor, y todo le parece extraño a él. Ese no es el momento. La enfermedad que lleva encima le hace sentirse mal y busca a sus papás y no están con él. Y en medio de la situación que puede estar viviendo este niño allí en el quirófano, él dice, mis padres no están conmigo, me siento solo. Y sus padres están afuera esperando por él. Y dice William Hendriksen, esa figura nos ayuda a entender que el Señor Jesucristo, desde su humanidad, en su intenso dolor, pagando en su cuerpo, habiendo sido molido, pagando en su cuerpo por los pecados de la humanidad, en aquel intenso dolor, clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el dolor es intenso, el dolor es inexplicable, pero él se siente solo, porque es la misión que le encomendó el Padre, y por eso él le había dicho, Señor Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo creo que en ese momento, ya siendo extrabíblicos por supuesto, el Señor Jesucristo pudo haber pensado, Señor, y haberle dicho al Padre, Padre, por esto era que yo te decía que si era posible que se pasara de mí esta copa, por este momento tan duro, tan duro. La humanidad del Señor recibe tal nivel de sufrimiento y Él responde como el ser humano que es. 100% Dios, 100% humano, pero en su humanidad Él lleva el dolor y lleva el castigo que debería recibir la humanidad. Aquello no fue actuado, no fue algo que vamos a intentar o vamos a aparentar, no, fue absolutamente real. Y ese dolor le hizo pensar de esa manera y exclamó el Salmo 22, versículo 1. Cuando vivimos intensos dolores o calamidades, el dolor nos hace pensar o sentir que el Señor no está, porque estamos sufriendo. Es decir, el intenso dolor que estamos recibiendo por la calamidad que estamos atravesando nos hace pensar, el Señor no está con nosotros, el Señor no está conmigo. No siento consuelo, no siento paz, este dolor me embarga por completo y yo necesito paz, necesito alivio, necesito tranquilidad.
Y el intenso dolor nos hace sentir estamos solos frente a esto. Y sí, si tiene que ver con el momento de sufrir el dolor, somos nosotros los que estamos sufriendo. O es esa persona la que está padeciendo la calamidad de la pérdida de un ser querido, una mala noticia, un momento desgarrador que está viviendo esa persona. Nadie más. Solo él puede sentir o ella puede sentir el dolor que está sintiendo. Nadie más. Es decir, cuando nosotros estamos en un intenso dolor, nadie más puede experimentar esto y nos volvemos tan egocéntricos, entre comillas, es decir, nos ensimismamos de tal manera para experimentar y vivir el dolor que estamos viviendo al punto que nadie más lo puede hacer y lo hacemos en un nivel de individualismo que pensamos nadie está con nosotros. Porque nuestro cuerpo está envuelto en dolor y en sufrimiento. Así que es absolutamente comprensible que en medio de ese intenso dolor nosotros pensemos, percibamos o digamos, Dios me abandonó, no está conmigo. Porque si Él estuviera conmigo, el anhelo de que esté con nosotros no es otro, sino que el consuelo, el aliento, que el dolor se vaya y que podamos avanzar. Mis amados, intento explicar lo que el Señor pudo haber sentido en ese momento y hacer una conexión con nosotros en los momentos de dolor, en los cuales podemos expresar, estoy sola, estoy solo, pero lo cual no es cierto, no es verdad, no estamos solos. No nos hemos salido de la misericordia del Señor, no nos hemos caído de sus manos, no nos hemos ido tan lejos que Él no nos vaya a cubrir. No, lo que pasa es que el intenso dolor nos hace sentir de tal manera que no hay nadie a nuestro lado. Y lo único que percibimos es dolor, nada más. Pero eso no quiere decir que la presencia del Señor no nos esté cobijando, que el Señor en su cuidado no esté con nosotros. Si avanzamos un poco más, por ejemplo, en el Salmo 22, que es la cita que el Señor hace allí, en el versículo 4 del Salmo 22, el salmista dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, la expresión de dolor, aunque es una pregunta, ¿por qué me has abandonado?, que no tiene respuesta allí, en toda la Biblia podemos encontrar respuesta para esa pregunta. Que nuestro Padre pudiera decir, tranquilo hijo, tranquila hija, aquí estoy, no te he abandonado, no te he desamparado. Solamente que tu intenso dolor, lo único que te hace percibir es dolor. Pero yo estoy aquí contigo. El Señor dijo en varias ocasiones, aquí encontré algunas, no te desampararé, no te dejaré. El Señor dice, el Señor Dios no desamparará a su pueblo. El Señor no abandonará a su heredad. Dice, el Señor no desamparará a aquellos que confían en su nombre. El Señor está delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No tengas miedo ni te intimides. No podemos huir de la presencia del Señor. Dicho en otras palabras, el máximo dolor y el máximo sufrimiento que nosotros podamos experimentar no tiene la autoridad ni la potestad de sacarnos de la presencia de Dios, de sacarnos de las manos del Señor. Con toda razón, el salmista dijo, Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Esta oración del Señor nos llama y nos dice, en el intenso dolor que estemos sufriendo, digámosle al Señor,
Padre, aunque me siento solo, yo sé que tú estás conmigo. Ten misericordia de mí y ayúdame. Padre Santo, gracias Señor, porque sabemos que jamás y nunca nos iremos fuera de tu presencia, ni saldremos de tu mano, ni de tu cuidado. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por entregarte de esta manera, por dar tu vida de esta manera, por sumergirte en tan intenso dolor para pagar por nuestros pecados. No somos dignos, no lo merecemos. Por gracia lo hemos recibido y por esto te damos la gloria y la honra. En nuestros momentos de sufrimiento, susténtanos, oh Padre. En los momentos de calamidad y de intenso dolor, susténtanos, oh Padre, y que podamos percibir que tú estás allí con nosotros. Y si el dolor no nos permite percibir esto, que nuestra profunda confianza en ti sea inconmovible, Señor, al saber que aunque no nos imaginamos que este ha sido y que puedes estar lejos, al contrario, cada vez estás más cerca de nosotros. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias y gracias por llevar nuestras vidas en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, tiempo faltaría, pero como siempre es una bendición. Le damos la gloria al Señor por este tiempo que nos ha regalado hoy, por este tema tan especial. Mis amados, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen día el día de hoy, que sea fructífero el trabajo de sus manos y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.